Trastornos del aparato digestivo. Comenzamos con úlcera péptica. Una úlcera se define como rotura o pérdida en la integridad de la superficie de la mucosa con un tamaño mayor de 5 milímetros, que abarca hasta la submucosa. Pueden ser duodenales o gástricas. En epidemiología, la úlcera gástrica aparece con mayor incidencia en personas mayores de 60 años. Son más frecuentes en varones y son menos frecuentes que las úlceras duodenales. Fisiopatología. Surgen como consecuencia de un desequilibrio entre mecanismos de protección de la mucosa y factores agresores. Factores defensivos, producción de moco, bicarbonato, prostaglandinas, el flujo sanguíneo mucoso, y los factores agresivos, la producción de ácido gástrico, pepsina, el consumo de AINES y la infección por Helicobacter pylori. Los principales factores son la infección por Helicobacter pylori y el consumo excesivo de AINES que disminuyen la producción de prostaglandinas. Otros factores son el tabaquismo, consumo de alcohol y la obesidad. Helicobacter pylori, bacilo gram negativo de forma helicoidal. La transmisión depende de factores bacterianos como su capacidad para producir ureasa, alcalinizar el pH del entorno, dañar la mucosa y evadir las defensas del hospedador. Diferencias de importancia entre úlcera gástrica y duodenal. La infección por Helicobacter pylori se asocia más con úlcera duodenal, afectando más del 90% de los casos. La úlcera gástrica afecta más a personas mayores y la duodenal a jóvenes. El dolor en ambas es de carácter urente o quemante, pero en la gástrica se produce después de comer y en la duodenal antes de comer. La malignidad en la úlcera gástrica es alta y en la duodenal se produce rara vez. Manifestaciones clínicas. Ambas úlceras producen dolor en el epigastrio de carácter urente o lacerante, pero en la úlcera duodenal se producen antes de las ingestas de las comidas, se alivia con antiácidos o alimentos y el síntoma diferenciador es el dolor en la noche. Otros síntomas son náuseas, vómitos y pérdida de peso. Complicaciones. La más frecuente es la hemorragia que puede producir heces negras o vómitos en pozos de café. La segunda más frecuente es la perforación y por último la obstrucción. Para diagnosticar una úlcera, primero se debe realizar un estudio radiográfico con bario para demostrar la presencia de la úlcera, luego una endoscopía con biopsia para visualizar la mucosa y documentar las anomalías. Para el diagnóstico de Helicobacter pylori se pueden realizar endoscopía con biopsia que tiene una especificidad alta, pero no se recomienda solo para diagnosticar una infección debido a que es invasiva. Es más recomendable una prueba de aliento o antígeno en heces. Tratamiento. Se utilizan fármacos como antiácidos que actúan alcalinizando el medio estomacal. Ejemplos de estos son el hidróxido de aluminio y magnesio. Los antagonistas de receptores de histamina actúan en células parietales disminuyendo la producción de ácido clorhídrico. Y los inhibidores de la bomba de protones que inhiben de manera irreversible la producción de ácido durante 72 a 96 horas. También hay fármacos protectores de la mucosa como sucralfato, análogos de prostaglandinas y compuestos de bismuto. En resumen, en el tratamiento de úlcera péptica, si está asociada a Helicobacter pylori, este debe ir orientado a la erradicación de microorganismos siguiendo el esquema de tratamiento. Si está asociado al consumo de AINES, verificar si es posible suspender y seguir el esquema de acuerdo. Si no está asociado a Helicobacter pylori ni AINES, se debe tratar con inhibidor de producción gástrica. Para favorecer la cicatrización de la úlcera y prevenir recurrencias, se debe asegurar la erradicación de Helicobacter pylori con un tratamiento de combinación triple durante 14 días que tiene mayor eficacia o una combinación doble durante 7 a 10 días que no es tan eficaz. Si hay resistencia, se debe utilizar el tratamiento cuádruple. La elección dependerá de la tolerancia del paciente, la eficacia, resistencia y costo. Continuamos con gastritis. El término gastritis debe reservarse para la inflamación histológicamente demostrada de la mucosa gástrica. Gastritis aguda. La causa más común es de origen infeccioso. Tiene una presentación súbita con dolor epigástrico, náuseas y vómito. En histología presenta mucosa con infiltrado de neutrófilos, edema e hiperemia. Gastritis crónica. Se identifica de modo histológico por infiltrado con linfocitos, células plasmáticas y escasos neutrófilos. Se clasifica en tipo A y B. Podemos usar esta mnemotecnia para poder recordar la clasificación. La gastritis A se encuentra arriba del estómago, la causa es autoinmune, está vinculada a la anemia perniciosa, produce aclorhidria, tiene alto riesgo de producir adenocarcinoma y alto nivel de gastrina. La gastritis B, la causa es bacteriana, se encuentra en la base del estómago y tiene bajo riesgo de producir adenocarcinoma. Tratamiento. Está dirigido a sus secuelas y no a la inflamación. Si el paciente tiene anemia perniciosa, se debe administrar complementos parenterales de vitamina B12. También se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Enfermedad por reflujo gastroesofágico son secuelas clínicas e histopatológicas del movimiento ascendente del contenido gástrico hacia el esófago. Fisiopatología. Ocurre cuando el esfínter esofágico inferior no cierra bien debido a diversas causas y el ácido gástrico se devuelve hacia el esófago. Factores que exacerban el reflujo gastroesofágico: la obesidad, el embarazo, los estados de hipersecreción gástrica y el retraso en el vaciamiento. La pirosis, descrita como sensación de quemazón o ardor, y la regurgitación son los síntomas típicos de esta enfermedad. También puede haber disfagia y dolor torácico. La complicación más grave es la metaplasia de Barrett. En endoscopía se muestra como una presencia de lengüetas mucosas eritematosas que se extienden en sentido proximal desde la unión gastroesofágica. Diagnóstico. Suelen identificarse con facilidad las causas de la esofagitis mediante endoscopía con biopsia de la mucosa, que resulta necesaria para identificar infección o valorar la inflamación eosinofílica. Tratamiento. Las modificaciones del estilo de vida se recomiendan de forma sistemática como medida terapéutica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se deben evitar alimentos grasosos, cítricos, café, alcohol, ya que reducen la presión del esfínter esofágico inferior. Y por último hablaremos de cáncer gástrico. Adenocarcinoma. Aunque la enfermedad permanece como la segunda causa de muerte relacionada con cáncer en el mundo, la incidencia ha disminuido. El riesgo de padecer este cáncer es mayor en niveles socioeconómicos inferiores, quizás ligado a un factor ambiental durante las primeras etapas de la vida, como los cancerígenos en los alimentos. Etiología. El riesgo de padecer este cáncer aumenta con el consumo prolongado de nitratos en los alimentos desecados, ahumados y salados. Se cree que las bacterias convierten los nitratos a nitritos cancerígenos. Algunas de estas provienen de alimentos descompuestos, lo que sucede a menudo entre las clases de los niveles socioeconómicos más bajos de todo el mundo. También está relacionado con la aparición de úlcera gástrica. Manifestaciones clínicas. Las neoplasias que son de origen maligno, cuando son superficiales y curables por medio de cirugía, no suelen causar síntomas. Cuando el tumor crece, aparece dolor gradual en el epigastro, plenitud postprandial, puede haber anorexia, náuseas y pérdida de peso. Diagnóstico. Actualmente se utiliza la esofagogastroscopía y la tomografía computarizada para la valoración de pacientes con síntomas epigástricos. Se necesita realizar una biopsia para descartar la malignidad en el caso de que exista una úlcera gástrica. Tratamiento. La resección quirúrgica completa del tumor con extirpación de ganglios linfáticos vecinos ofrece la única posibilidad de curación. El pronóstico después de la cirugía depende del grado de metástasis y el contenido anómalo que éste tenga. Linfoma gástrico. El linfoma primario de estómago es poco frecuente y compone menos del 15% de todos los tumores gástricos. El estómago es la ubicación extraganglionar más común de los linfomas. En la clínica es muy similar al adenocarcinoma gástrico, por lo cual puede ser difícil distinguirlo. Se necesita realizar una biopsia por gastroscopía o laparotomía. Es más fácil de tratar que el adenocarcinoma. El tratamiento antibiótico para erradicar el Helicobacter pylori da lugar a una regresión cercana al 75% de estos linfomas. Sarcoma gástrico no linfoide. Los leiomiosarcomas o tumor maligno de células del músculo liso representan entre el 1 y el 3% de neoplasias gástricas. Se ubican en las paredes anterior y posterior del fondo gástrico. Suelen producir sangrado y úlceras. Incluso las lesiones de aspecto histológico benigno se pueden comportar de forma maligna. Rara vez producen metástasis, pero pueden invadir hígado y pulmones. El tratamiento más adecuado es la resección quirúrgica. Por último, en estas imágenes de endoscopía podemos observar las diferencias entre gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal y linfoma, recordando que debemos realizar una biopsia de la mucosa para realizar un diagnóstico específico de cada uno de esos trastornos del aparato digestivo.